Ya está ahí, ya está grabando. No digáis nada que no queráis que se oiga en YouTube. Y bienvenidas a las personas que nos oigáis desde YouTube, no nos oigáis. Como decía, este seminario está muy enfocado a los grupos de ecologistas en acción y, bueno, grupos que sean parecidos, y no vamos a salir expertas sobre las instituciones europeas, pero una breve presentación por si acaso hay alguien que muy despistada por ahí que no sabe. Las instituciones que tenemos en la Unión Europea son, por un lado, la Comisión Europea, que sería como el gobierno, digamos, así, dicho aquí, el Parlamento Europeo, que es el que hace las leyes, y luego hay dos cosas que hay otra, pero bueno, vamos a ver dos consejos, ¿no? Uno que le llamamos normalmente el consejo, entonces yo lo he dejado ahí, que es donde se reúnen ministros y ministras, y ahora vemos algunas cositas más, y otras que es el Consejo Europeo, que es donde se reúnen los líderes de los gobiernos de los Estados miembros más el presidente, ¿no? Y si queréis, el truco que tengo yo para acordarme de cuál es el Consejo Europeo, cuál es el otro Consejo o el Consejo de la Unión Europea, es que el Consejo Europeo es una cosa como muy masculina, tiene un nombre europeo y consejo, y es que van todos los líderes, ¿no? Y como por desgracia son en su mayoría hombres, pues es predominantemente masculina, ¿no? Ese es el truco que me he hecho yo. Aquí tenéis un esquema de cómo funciona, así, básicamente, que no nos vamos a meter mucho en ello, ¿no? Pero bueno, que lo que nos va a servir a nosotras hoy es que, sobre todo, desde la Comisión Europea no vamos a hablar del Consejo, de ninguno, ni del de los ministros y ministras, ni del otro. Pero bueno, la Comisión Europea es la que presenta las propuestas legislativas, que las tiene que negociar con ese Consejo, pero bueno, y el Parlamento es quien realmente aprueba las leyes, ¿no? Y en estas dos instituciones principalmente, luego os vamos a poner algunas otras, es donde nos vamos a mover. Y esto es lo que nos interesa. ¿Veis bien la presentación, no? Si no, Jaime, tú que te la sabes un poco, me dices algo, ¿vale? Si en algún momento nos sigue mi ritmo. Lo que nos interesa hoy es sobre todo cómo participamos como sociedad civil y organizada como nosotras. Y aquí tenemos una cosa, o sea, podemos participar en la comisión o en el Parlamento o en otras instituciones, ¿no? Como decía, en el Parlamento, ¿qué podemos hacer? Nuestro producto estrella, podríamos decir, lo que más hacemos desde Ecologistas en Acción, son las peticiones al Parlamento Europeo. Esto que estaba previsto antes que pusiéramos primero lo de las quejas, y ahora me ha quedado que es más sencillo que una queja a la Comisión Europea, que es la cosa que a mí me suelen contactar los grupos diciéndome, yo quiero hacer una queja a la Comisión Europea por no sé qué, un asunto muy local. Luego os vamos a explicar por qué no las estamos haciendo ya, y además que es un poco más complicado. Sí que nos admite estos casitos puntuales de una red, un espacio red natura de vuestro territorio que está teniendo un impacto por lo que sea y las administraciones no lo están cuidando, no lo están admitiendo, y cuando nos lo admiten, el Parlamento investiga. Uy, se ha quedado eso junto ahí. El Parlamento investiga, son dos palabras. Y pide información a la Comisión e incluso a las autoridades competentes. O sea, esto es una cosa que nos sirve, no lo digo aquí de petardeo, porque si estáis haciendo algo en lo que está implicada la Junta de Andalucía, por ejemplo, le va a pedir explicaciones a la Junta de Andalucía. Voy a poner otro ejemplo que no es de la Junta de Andalucía, sino de la Comunidad de Madrid. Hicimos una petición al Parlamento Europeo sobre un vertedero en Pinto, ¿no? En un pueblo de Madrid. Entonces, a la Comunidad de Madrid le pidió un montón de información la Comisión Europea, el Parlamento, sobre ese vertedero, ¿no? Que ya es algo que molesta a las instituciones, que hay alguien desde Bruselas que le está diciendo, oye, ¿cómo estás haciendo esto, no? Podría acabar en alguna acción o no. La experiencia que tenemos es como que esto lo podemos usar mucho para nuestras campañas de el Parlamento Europeo va a investigar no sé qué del vertedero de Pinto porque presenta malas condiciones, por lo que sea, ¿no? Aquí tenéis algunos de los impactos, y es que los he puesto ahí. Esto es un informe, lo he sacado de un informe que ha hecho el propio Parlamento
de los impactos que ha tenido las peticiones que se hacen al Parlamento Europeo. Que bueno, no sé si se ha entendido bien lo que es una petición. Ahora me podéis hacer preguntas, ¿eh? No sé si el chat. Vale, bueno, voy a poner ahí el chat también, pero bueno, que podéis levantar una manita y hacer preguntas si no entendéis bien que estoy Nuria, el hablando. chat funciona y estoy yo pendiente de él, no te preocupes. Ah, Sí, genial, genial. el Pues que- entonces yo hablo Hola, y tú me dices cosas. Si hay alguien que pregunta, me lo dices. Genial. me Que gustaría coordinados hacer una pequeña, estamos. me gustaría hacer una pequeña pregunta, perdonad. Vale, No sé, levantáis la mano sí, no y sé cómo luego. levantar la mano aquí en el móvil, en el Zoom, no sé dónde está el botón. Me, Ah, me vale, pues perdonáis. ahora te tengo en la cabeza. Vale, gracias. El impacto de las peticiones, esto que hicieron un informe de cuál ha sido el impacto en la legislatura pasada y, por ejemplo, sacaron una resolución del Parlamento Europeo que fue adoptada en base a una propuesta de resolución del Comité de Peticiones, que es quien gestiona estas peticiones que mandamos. Otra en la que algo estuvimos implicadas fue que hubo una visita de la Comisión de Peticiones, de la gente que está en la Comisión de Peticiones son europarlamentarias, en 2022 para observar el deterioro de la laguna. Esto no es cualquier cosa, porque eso salió en todos los periódicos, en muchos medios de comunicación, salen medios de comunicación europeos también. El tema ya del Mar Menor había tenido interés internacional, pero en ese momento pues tiene más interés y el gobierno de la región de Murcia pues se preocupa, ¿no? Cuanto menos. En diciembre del 2021 también participamos como Ecologistas en Acción en una audiencia que hubo sobre los impactos sociales y ambientales de la minería. Y en el mayo del 23, si no me equivoco, también estuvimos presentes en otra audiencia pública que la hacen allí en el Parlamento Europeo con toda la parafernalia y con toda la oportunidad que nos da para nuestras campañas, una audiencia pública sobre el estado de implementación de la Directiva Hábitats. O sea, a lo mejor no conseguimos, no dice aquí cuánto consiguieron cambiar los grupos o la gente que hizo la petición, pero sí que tiene un cierto impacto, ¿no? Joao, si quieres, haces tu pregunta y si alguien más tiene alguna pregunta sobre peticiones antes de que pasemos a otra cosa. Vale, gracias. Una pregunta muy simple. Ese tipo de peticiones, ¿cuán extensas tiene que ser el documento? ¿Cuán detalladas, cuán profundas tiene que ser para que la Unión Europea se mueva y atenda la petición? Pues no hay un formulario como sí que le hay para lo de las quejas a la comisión. Entonces es bastante libre, pero siempre conviene explicarlo sobre todo bien y dar suficiente información. Claro, no sé, no te voy a decir 3 páginas, ni 4, ni 10, pero no, las que hemos mandado nosotras nunca han sido excesivamente largas. A lo mejor luego puedes incluir documentos, ¿no? Que lo importante es que expliques bien cuál es la problemática y que des pruebas, ¿no? Si es posible, para que te Vale. la admitan. No sé, Jaime, si tú tienes alguna respuesta más de la clave para que te admitan una petición. Sí, yo aquí utilizaría el clásico de lo bueno si breve dos veces bueno, sobre todo porque multiplica, incrementa mucho las posibilidades de que alguien se lo vaya a leer, sobre todo con ganas. Luego cuando hable de las quejas contaré hasta qué punto cierra el puño la comisión a este aspecto, pero es bueno el consejo que ha dado Nuria, es decir, intentamos ser lo suficientemente concisos y precisos en la redacción de la petición, que puede ser corta. Es decir, lo ideal en el mundo de Yupi sería que tuviera imagínate, una única página o dos, y luego todos los argumentos que se puedan desarrollar mediante anexos, informes que acompañen y demás, pues mejor que mejor. Hay veces que necesariamente va a tener que ser un poco larga. Bueno, pues ciñéndonos a ser concisos y precisos, pues si se nos va a extender la cuestión, pues no lo podemos evitar. Pero, digamos, o sea, pues eso, o sea, con un ánimo de contención, pensando un poco sobre todo en el lector, que no siempre van a ser tan amigos de meterle mano a nuestros asuntos. Aquí es interesante tener en cuenta la correlación de fuerzas que hay ahora mismo en el Parlamento Europeo. ¿Qué quiere decir esto? Que las denuncias a la Comisión de Peticiones que se refieran a
organismos, vamos, administraciones públicas no controladas por el Partido Popular van a tener mejor acogida, ¿vale? Esto es materialmente injusto, pero con estos bueyes tenemos que hablar, ¿vale? Y es bueno que lo sepamos. Pau tiene levantada la mano, así que, por favor. Vale, dos preguntas rapiditas. Una es, ¿en calidad de qué podemos hacer esta petición? Si tiene que ser una entidad, si puede ser a título individual y cuál sea recomendable. Y la segunda pregunta es, cuando alguna entidad o persona presenta una petición, ¿otras entidades se pueden sumar o dar apoyo a esta petición? Vale, yo voy a responder a la... Bueno, puedo responder a las dos. No sé si Jaime quiere decir algo. Podemos hacer una petición como una persona individual, o sea, yo puedo hacer una petición como Nuria Blázquez, o podemos hacer una petición como grupo. Entonces la haces, por ejemplo, muchas las que hacemos de la Confederal las suelo hacer yo, Nuria Blázquez, en representación de Ecologistas en Acción, ¿no? Lo que me apetecía contestarla porque lo que pasa es que dura muchísimo el proceso de las peticiones. O sea, ahora mismo todavía tenemos peticiones abiertas del 2019 o así, de Ecologistas en Acción. Entonces, yo recibo esa información, aunque en el 2019 no estaba de responsable internacional porque tengo el correo este de internacional arroba ta, 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 ecologistasenacción.org, que yo os recomendaría que si hacéis una que sea de un grupo, la dirección que pongáis sea la del grupo. O sea, si es el grupo de Valencia, Valencia arroba ecologistas en acción, ¿no? Para que siga llegando esa información, porque hay veces que hay peticiones que hizo alguien, un activista que ya no está tan activo, y no sé, le llega la información a esa persona y del movimiento que haya de la petición y no lo tenemos localizado. Y la segunda, sí, hay una forma en la que puedes pedir adhesiones o se te puede adherir la gente sin que lo sepas. Gracias. Ahí un poco por rematar lo que ha comentado Nuria, sobre todo en el primer aspecto, por supuesto que personas físicas, es decir, sujetos cárnicos, personas como nosotros, pueden presentar también quejas y peticiones a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Pero aquí también hay muchas veces que es una cuestión de la potencia del mensaje. Voy a poner un ejemplo en un organismo ambiental, una ONG ambiental, que cuando interviene en cualquier lucha suele eclipsar muchos movimientos, y lo conocemos, que son nuestros compañeros de Greenpeace. Bueno, pues evidentemente una queja firmada por Greenpeace tiene, sobre todo comunicativamente, y también se recibe con más impacto por parte de las instituciones que una queja que pueda firmar yo. ¿Vale? Entonces, eso vuelvo a lo que decía antes, puede ser más o menos justo, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo creo que una queja firmada por un particular generalmente va a tener menos impacto que si va refrendada por una organización, especialmente bueno, pues si tiene ámbito estatal o incluso europeo, ¿no? Y es un poco, esto nos ayuda a dos cuestiones. Luego volverá Nuria sobre ello, pero refuerza nuestra idea de que somos una organización confederal y si trabajamos las quejas. Desde el grupo local que lo impulsa, pasando por digamos, el filtro de ayuda y trabajo de Nuria en internacional, o la comisión jurídica en el caso de que se nos pida ayuda, pues conseguiremos afinar y que esté mejor todavía. Además de que posteriormente nuestra queja o nuestra petición a la comisión de peticiones del Parlamento, a mi entender, va a tener también más fuerza. Muy bien. Pues aquí esta no la tenemos muy preparada, esta diapositiva, porque la iba a presentar Marina, que fue la persona que fue. Esto es un caso práctico, digamos, que consideramos de éxito con Canal Roya, que a lo mejor alguna por aquí se acuerda de que había un proyecto, bueno, que sigue habiendo por ahí, no sabemos qué pasará, ¿no? Pero que además querían financiar con fondos Next Generation, para unir las estaciones del Pirineo, de Astung, Candanchu y Formigal. Y van a hacer ahí, bueno, pues toda la parafernalia que veis ahí.
y a cargarse un espacio que no está en Red Natura, pero que debería, ¿no? Tiene valores suficientes para estar protegido. Y lo que hicimos fue hacer una petición en la que que además mostrábamos y dábamos datos de que si hacían ese proyecto iban a incumplir el principio este de no hacer daño significativo, ¿no? Que iba con los Next Generation y ahora va también acoplado a cualquier fondo europeo. Por ejemplo, está afectado el quebrantahuesos, que es una especie protegida, que la hay en casi toda Huesca, de Huesca para arriba, en todos los sitios prácticamente, pero tenían que respetarla y había muchos otros incumplimientos. Hicieron muchas más cosas, o sea, la petición no fue lo único, pero lo cierto es que, bueno, tuvieron suerte también, hubo una audiencia. Lo apoyamos esto desde ecologistas, y no solo desde ecologistas, sino desde todo el G5. Y además hubo mucho impulso desde los grupos de la Plataforma por la Defensa de las Montañas, ¿no? Que yo creo que fue la clave para que este asunto pasara a la primera plana, ¿vale? Que era el Pirineo, que es un sitio como muy conocido, pero que a lo mejor podía haber pasado más desapercibido. Y gracias a la petición, pues tuvimos mucha más proyección, se puso de manifiesto este problema, también informaron a la comisión y bueno, desde luego que se quedó bloqueado el tema de que recibieran fondos Next Generation, entonces no es imposible hacer el proyecto sin esos fondos, pero es mucho más difícil. Yo no sé cómo vamos y 26, vamos por detrás de donde yo iba, Jaime, pero yo creo que tú querías añadir algo a esta diapo, ¿no? No, no, no. O sea, continúa. ¿Está bien? Sí, sí. Vale. Pasamos a... Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún apunte, alguna cosita sobre las peticiones. No veo manitas, pero bueno, no pasa nada. Esto lo podemos hablar en otro momento o luego al final. En la Comisión Europea, que parece un sitio ahí como súper burócrata y tal, que podemos meter mano en algún sitio, pues sí, hay tres, creo que no hay ninguna más, por lo menos que ya hemos recordado ahora. Una es una iniciativa ciudadana europea para impulsar una nueva ley, otra es una consulta y otra es una queja a la Comisión. Vamos a verlo un poquito despacio. Primero, lo de la iniciativa ciudadana europea es como, bueno, como las iniciativas que se emprenden en el Congreso aquí, lo que pasa que es más farragosa, porque necesitas estar aliada con al menos otras 7 personas con ciudadanía, con derecho de ciudadanía, o sea, ciudadanas de algún Estado miembro, de 7 Estados miembros distintos. O sea, no vale que nos juntemos la gente que estamos aquí, aunque seamos 29, sino que tenemos que tener, bueno, que residir y tener derecho en 7 Estados miembros distintos. Y además tener suficiente fuerza para ser capaces de recoger 1 millón de firmas que deben cumplir con unos umbrales determinados. O sea, si es en Alemania, tiene que recoger más firmas, en España, y en países más pequeños, si es Malta, pues tendrán que ser muy poquitas, ¿no? Si conseguimos ese 1 millón de firmas y están verificadas, porque esto no es como las firmas estas de change.org, esta es como más tedioso, que tienes que meter ahí un montón de datos. Si se verifican, pues se puede presentar esa iniciativa y la comisión nos tiene que dar una respuesta. La respuesta puede ser que van a iniciar una nueva legislación o que no. O sea, nada te lo garantiza. Pero en todo el proceso este, bueno, tienes una audiencia en el Parlamento, haces una campaña que es bastante potente, o sea, tienes que ponerle muchas ganas. No sé si recordáis, hace bastantes años, en el 18, yo creo que fue por ahí, 17, 18, hicimos en Ecologistas, participamos en una de estas iniciativas ciudadanas europeas, que era la de Salva el Suelo. No conseguimos el 1 millón de firmas entre todas las organizaciones que estábamos, pero sin embargo sí que se hizo bastante campaña y de hecho al final de la anterior legislatura se empezó a impulsar una legislación del suelo
y venía un poco precedida por eso. O sea que incluso, aunque no le consigas el 1.000.000 de firmas, ya queda ahí un pozo, ¿no? No tenemos legislación del suelo todavía, pero bueno, algo hay ahí. Es que ahora está la cosa un poco difícil. Las consultas se las dejo a Jaime. ¿Te he pillado bien? Con esta me has pillado a traspiés porque contaba con que la hicieras tú. Pero bueno, a Ay, ver, no, es verdad que me he confundido. Es que ningún pensaba que... problema, Nuria, si será yo por empezar a hablar. Vale, no, es que El- me he confundido consultas con quejas. Si quieres la cuento. eh, Pero no hay esta es muy problema. sencilla, que la cuento, que es muy Sí, sencilla. Esta es las consultas de cuando la comisión, que es la que prepara las legislaciones europeas, va a preparar una nueva legislación, puedes participar en distintos procesos. Hay uno que es el de la fase de preparación, que es como, bueno, ¿qué te parece que se haga una legislación del suelo, ¿no? Prácticamente, o sea, es como muy abierta. Luego hay otra que es ya en la fase de propuesta, que te tienes que leer un poco la propuesta que hacen. Y también se puede participar como una ciudadana ejemplar o no tan ejemplar, o como una organización. O sea, en ecologistas participamos muy a menudo. Y luego hay otra que es en la fase de evaluación. Ahí tenéis un enlace y bueno, te puedes inscribir para que te lleguen avisos de cuando sale alguna legislación de algo que te pueda interesar. Y una cosa que a mí me parecía interesante es que esto parece un rollo patadero que dices, yo ahí que voy a estar influyendo, no sé, diciéndole a la comisión lo que tiene que hacer ahí, esto no va a servir para nada. Hubo una ocasión que yo es que la verdad que me lo han contado y me lo creo, que fue un intento de cambio de la directiva Habitats que prácticamente se paró porque montaron una campaña tan fuerte para evitar ese cambio que era, bueno, era para atrás. En la fase de consultas, y era tan inesperado, porque normalmente no es muy participado, de repente llegaron 1.000.000 de respuestas a la consulta y que eran negativas hacia ese cambio, que la comisión paró el proceso, ¿no? O sea que lo mismo, hace falta como mucho impulso, pero sí que es posible hacer cositas. Y luego hay veces que, oye, que tampoco cuesta tanto, esto es como cuando hacemos alegaciones no es excesivamente complicado y a veces podemos tener una cierta influencia. Ahora sí que te toca, Jaime. vale. Recojo el guante y Nuria, fíjate que en el chat nos piden que pongamos en el enlace de las consultas de la Comisión Europea. ¿Vale? Entonces, mientras voy hablando yo, porfa, hazlo. Mira, bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Yo quiero hablar digamos, de la parte, digamos, de los procedimientos más estrictamente jurídicos, en el sentido coloquial de la palabra, es decir, lo que tiene más que ver con procesos más reglados de revisión de la actividad normalmente de administraciones públicas o de instituciones públicas el- que se colocan en una situación de incumplimiento del derecho ambiental. El- y antes quiero hacer una reflexión, una paradita, para que nos ubiquemos. Cuando Nuria nos ha explicado cuáles son las principales instituciones de la Unión Europea, ¿vale? Vamos a intentar mantener en la cabeza ese mapa. Tenemos tres órganos principales, que son el Parlamento, ¿vale? Fácil de entender con una analogía a los parlamentos nacionales, es decir, es un órgano democrático representativo y de representación directa que elegimos los ciudadanos, que tiene una participación decisiva en la elaboración de las leyes de la Unión Europea, ¿vale? De las directivas y los reglamentos comunitarios. También tiene una función de control del gobierno. Dentro de esta función de control del gobierno, nuevamente podemos hacer un símil con las Cortes Generales del Estado nuestras. Pues dentro de esa función de control del gobierno está la parte de la comisión de peticiones, ¿vale? Que hace un control del gobierno de la Unión, pero también de los Estados miembros. Y luego tenemos órganos de legitimación indirecta, como puede ser el Consejo, porque está conformado por representantes de los estados, a los cuales a su vez hemos elegido nosotros
elecciones internas. La Comisión Europea, que sería el tercer órgano de estas instituciones, es el órgano que, digamos, detenta, que tiene el poder ejecutivo. Es el equivalente al gobierno, a la administración pública de la Unión Europea. Bien, dentro de este organigrama tenemos una cuarta institución que tiene muchísima importancia, sobre todo para mí como jurista, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El TJUE, o Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es el máximo intérprete del derecho de la Unión y tiene como principal función, luego lo vamos a ver nuevamente, el garantizar una aplicación uniforme y una interpretación uniforme del derecho de la Unión. Porque claro, pensad que la Unión Europea somos 27 Estados miembros con culturas jurídicas y organizativas muy diferentes, ¿vale? Pensad que estamos hablando de países como Malta, Alemania, Grecia o España, ¿de acuerdo? Más allá de que parezca un chiste, tenemos estructuras y culturas jurídicas muy diferentes. Y de ahí que la interpretación que se pueda terminar haciendo por parte de cada uno de los órganos o tribunales nacionales de estos Estados miembros del derecho de la Unión, la Directiva Habitat que ha citado Nuria, pues puede llegar a ser muy diferente y por eso vela el tribunal para que esa aplicación sea uniforme. Bien, dentro de esta arquitectura institucional, la Comisión Europea se la conoce como la guardiana de los tratados. ¿Qué significa esto? Que es como órgano ejecutivo de la Unión Europea, también tiene encomendado el velar por el debido cumplimiento y aplicación del derecho comunitario en los Estados miembros. No es un órgano policial, desde luego no tiene competencias inspectoras, porque además los Estados miembros se han cuidado muy mucho de no otorgarle a la Comisión Europea un cuerpo de inspectores, con lo cual, pues con el personal que tiene se tiene que apañar. Y para la Comisión es muy importante la información que la ciudadanía somos capaces de transmitirle, pero digamos, se nutre a través de las obligaciones de remisión de información periódica que todo el derecho de la Unión Europea tiene en sus normas. Pensemos cualquiera de las directivas, ¿vale? Que aplicamos generalmente en nuestro activismo jurídico, pues si os fijáis en los últimos artículos del texto van a venir siempre obligaciones de remisión periódica de información, ¿vale? Informe de seguimiento y demás. Estoy pensando yo en el reglamento de finales de año, que era el reglamento de metano de la Unión Europea, pues el reglamento de metano exige que en el plazo de 4 meses se designe el órgano o institución dentro de cada Estado miembro que va a velar por el cumplimiento de la nueva normativa de metano. Bueno, pues es una obligación de remisión de información, ¿vale? Por poner un ejemplo cualquiera. A ver, en las quejas a la Comisión hubo un momento en el que, por la propia concepción que tiene ese instrumento, que en realidad, o sea, si lo que va a perseguir las quejas a la Comisión es cualquier infracción del derecho comunitario, podríamos estar presentando quejas a la Comisión incluso por denegaciones o falta de contestación, por ejemplo, de solicitudes de información ambiental. ¿Por qué no? Es decir, el acceso a la información ambiental está consagrado en directivas comunitarias. Con lo cual, cuando el ayuntamiento de Torremocha del Jarama te deniega una información ambiental o no te contesta, está incumpliendo no solo el derecho interno, sino también esa directiva comunitaria. Lo que pasa es que la Comisión Europea, ya en los años 2000, dejó claro que para eso no estaba, ¿vale? El problema es que, digamos, a nivel normativo de regulación, había muy pocos artículos que regulaban cómo era ese procedimiento de infracción, que es como se llama a este tipo de procedimientos. En virtud de dos comunicaciones, la Comisión Europea, estamos hablando de una comunicación del año 2016 y otra de 2022, que los próximos días también nos facilitaremos para que lo tengáis, perfiló mucho más cómo va a funcionar estos procedimientos de infracción. Porque, como os decía, hasta ahora únicamente se regulaba en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los artículos 268 a 270, y claro, estaban operando con un enorme margen de discrecionalidad la Comisión Europea, que al final venía a significar que hacía lo que le daba la gana.
Entonces, para que esto no ocurriera, se dictaron estas dos comunicaciones de la comisión, que al final lo que han hecho ha sido convertir en ley lo que venían haciendo, es decir, lo que les da la gana. Y se ha definido ahora este procedimiento de infracción como un instrumento para, no para aceptar o admitir a trámite cualquier denuncia de infracción del derecho comunitario, es decir, no podemos denunciar aquí que una carretera que atraviesa un espacio de la Red Natura 2000, que no estamos de acuerdo con la evaluación del impacto, de las repercusiones de ese proyecto sobre la Red Natura 2000, porque han dejado claro que no está para esto, para incumplimientos puntuales. En la práctica solo están admitiendo y tramitando ese procedimiento de infracción en los 4 casos que veis en pantalla. Cuando hablamos de incumplimientos generalizados de la legislación europea o no siendo incumplimientos generalizados, sean incumplimientos e infracciones estructurales del derecho de la Unión, ¿vale? Ya sea porque hablemos de directivas mal transpuestas o transpuestas fuera de plazo, ya sea porque hablamos de obligaciones esenciales. Imaginemos designación de zonas CEPA al amparo de la directiva. Además, aunque se supone que van a ser quejas sobre relativas a asuntos que no se hayan tratado en un tribunal del Estado miembro, en realidad uno de los motivos por los que habitualmente vienen inadmitiendo las quejas es porque no hemos agotado la vía interna. De hecho, muy habitualmente nos hemos encontrado con inadmisiones a trámite de quejas diciendo, oiga, agote usted la vía interna a los tribunales nacionales, porque el juez nacional también es un juez del derecho comunitario, y ya luego si eso viene para acá. ¿De acuerdo? Y también, pues eso, las quejas o infracciones que le sirva a la comisión para tomar posición frente a un determinado asunto. Pasa a Nuria, por favor, de diapo. Nosotros con las quejas, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues como lección aprendida, pues ya nos lo pensamos mucho. Es decir, son muy poquitas las quejas que venimos interponiendo en los últimos años en Ecologistas de Nación. Por lo que hemos dicho, es decir, al final una queja da mucho trabajo porque hay que hacer, en fin, aunque hay un formulario del que luego os hablaré, da mucho trabajo su preparación, además la argumentación en base a derechos de la Unión Europea, es decir, no le podemos decir jamás al a la Comisión Europea, que es que se ha incumplido la Ley 9.999 de conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la Comisión Europea es la guardiana de los tratados, por lo que vela es por el recto cumplimiento y aplicación del derecho comunitario, no del derecho interno. ¿De acuerdo? A la Comisión Europea le da igual lo que hagamos con nuestros parques nacionales. Lo que le importará será, en todo caso, las zonas de especial conservación o las zonas CEPA designadas en virtud de las directivas de biodiversidad, pero no el derecho interno puro y duro. ¿Qué es lo que hacemos en Ecolos con las quejas? Pues lo primero, le damos una buena pensada para ver si es potencialmente admisible. Sí, mejor que irnos a través de la vía de la queja de la Comisión Europea, puede resultar más útil, más acertado el ir directamente a través de los recursos internos, que suele ser mejor opción. De las últimas quejas que hemos interpuesto, por ejemplo, que ha sido con todo el G5, ha sido porque a raíz del cambio de criterio del Tribunal del Supremo hace 2 años respecto al valor del silencio administrativo ante las solicitudes de información ambiental. Traduzco. Tú le pides una información ambiental a un ayuntamiento o una comunidad autónoma y no te contesta en el plazo de un mes que tiene según la ley interna y sobre todo la directiva de acceso a la información ambiental. Pues hasta ahora lo que decía la legislación española y sobre todo la jurisprudencia era que si no te contestaba en el plazo de un mes, tú habías tenido una estimación presunta de tu solicitud, que como no te la habían entregado, lo que hacías era ejecutar un acto firme, que ya no te lo podían denegar. Ante lo que pasa es que el Tribunal Supremo en el año 2023 dictó 2 sentencias en el que cambiaba el sentido del silencio y decía que ahora el silencio es negativo. Como eso consideramos que es contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y había agotado la vía interna, o sea, como os he dicho, eran 2 sentencias del Tribunal Supremo,
hemos formulado una queja, el G5 en su conjunto, ante el Tribunal de Justicia a este respecto. O sea, perdón, ante la Comisión Europea, ¿vale? Para que tome cartas en el asunto si es que decide hacerlo. Como os he dicho, Espera un momento, tiene... Jaime, hay un par de preguntas. No sé si. Sí, Bueno, no sé si esperamos. Hay una de sí, Susana. esperamos un momentillo. Aquí tengo lo Vale. del modelo y demás. Y luego las manos que están levantadas. Ahora termino de contar esto y os cuento. Y entonces, o sea, como decíamos, al igual que antes nos ha dicho Nuria, que es bueno lo que se conoce como alimentar la queja, es decir, una vez que tenemos admitido una queja en el comité de peticiones, por ejemplo, aportar documentación adicional o reclutar apoyos adicionales, pues para que una queja no se refiere a un incumplimiento puntual, sino que podamos, imagínate, plantear, y hablaban los compañeros, o sea, pedían esta reunión los compañeros de Extremadura, ¿no? Una queja para que se hable del incumplimiento sistemático de las directivas de protección de la biodiversidad en Extremadura, pues unamos en una misma queja, por ejemplo, distintos casos puntuales. Es decir, no, es que en la cepa urbana de Almendralejo están haciendo esto. En la cepa de Valdecaña, pues ¿para qué te voy a contar? En la cepa de no sé cuánto. Es decir, o sea, que consigamos dibujar un panorama amplio. Y luego hay que tener en cuenta la tercera sugerencia que hace Nuria, que es lo de, bueno, también pensar que las quejas tienen un ratio de admisibilidad muy bajo, la comisión hace lo que le da la gana, y que tengamos en mente utilizar otro mecanismo. Hay formularios de quejas, de hecho, hasta el punto de que ya no se pueden presentar, digamos, en un escrito propio. ¿De acuerdo? La Comisión Europea, luego cuando sea el turno de Nuria, os pongo ahí el enlace, ha creado un formulario online para presentar esas quejas. Un formulario que además tiene muchísimas limitaciones, sobre todo de espacio, que nos dan únicamente 7.000 caracteres, lo cual hace muy, muy difícil enrollarnos. Es decir, y cuando digo enrollarnos es explicar con un mínimo de rigor situaciones de incumplimiento. Incluso para casos como el que os he contado, que era muy sencillito, el cambio del sentido del silencio en la jurisprudencia del Supremo, cuesta mucho encajarlo en esos 7.000 caracteres. Además, la comisión te dice que como esto es a los efectos de admitir a trámite la queja, a mí no me cuente más ni me aporte documentación. Si le veo interés, ya se la pediré. Hay trucos para sortear este veto de la Comisión Europea, como puede ser enviarlo toda la documentación ya de golpe a través de un correo electrónico, a algunos que se les ha escapado alguna vez y que tenemos ahí controlado, o incluso meterlo todo en un sobre y mandarlo a la unidad de infracciones de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Pero la vía oficial, como os digo, tiene esas limitaciones. Y si queréis, me paro aquí un momento para responder a las preguntas, empezando por la de la compañera de Almería, de Sara. Sí, hola, a ver si puedes explicarme bien. Bueno, si puedo hablar de Almería, espero no quitar mucho tiempo, porque nosotros, por ejemplo, pensábamos cómo poner una queja con respecto al incumplimiento generalizado de la Directiva Hábitat, ¿no? Y con respecto a lo que dices tú de reunir más incumplimientos, o sea, si lo he entendido bien, sería como si, por ejemplo, nosotros tenemos muchas zonas secas de interés comunitario, ¿no? Y entonces podría ser más útil, pues nosotros queremos quejarnos porque hay vertidos de plástico, pero a lo mejor si hay también otros impactos que están afectando, sería mejor juntarlo todo, ¿no? Si he entendido bien. Y también, Sí. o sea, por ejemplo, podría ser una idea hacerlo a nivel de Andalucía y hacerlo con más zonas secas, todo junto. Sí. Yo lo veo así, Sara, es decir, me parece más útil hacer una queja sobre tiene sentido hacerlo a nivel regional, porque el reparto de competencias, las competencias ejecutivas en materia de conservación de naturaleza son autonómicas, corresponden a la Junta de Andalucía, con lo cual hacerle una única queja de toda Andalucía parece razonable. Una queja en la que planteemos que lo que vamos a denunciar es la infracción sistemática del el principio de no deterioro de los espacios de la Red Natura 2000 y la obligación también esencial de la directiva de la adecuada evaluación de las repercusiones de los proyectos que puedan afectar a los lugares de interés comunitario,
zonas de especial conservación o zonas de especial protección para las aves. Es decir, que no digas en una que, imagínate, que, que no fue adecuada la evaluación de las repercusiones sobre la cepa de la Sierra del Alamillo, creo que se llama, en la tramitación de la planta fotovoltaica de Lucainena de las Torres. Es decir, eso sería un impacto puntual. O sea, lo que le recomendamos es que esto no es más que un ejemplo de lo mal que se están gestionando y conservando y protegiendo la FEC en toda Andalucía. Entonces, o sea, hacemos una panorámica amplia que demuestre que en su conjunto, ¿vale? Un goteo de casos que demuestren que en su conjunto el cumplimiento de las obligaciones de no deterioro de la red Natura 2000 no se están cumpliendo por parte de, en este caso, el órgano ambiental, que es la Junta de Andalucía. Y un apunte, Sara. De hecho, están haciendo algo así, tus compis de Andalucía, que están recogiendo incumplimientos en la red Natura y querían presentar una queja a la comisión. Y además es que hace poco que les faltaba el casos de Almería. Sí, lo estaban comentando ahí en el grupo, también por eso he aprovechado para preguntarlo y a ver Sí, si podemos hacer algo. sí, estaría muy bien. Sí, porque tenemos eso de Luca y Nena, por ejemplo, y bueno, mucho más, en verdad, que meterle. Ánimo con eso. Había una pregunta, Ruperto tiene la mano levantada también, y había una pregunta de Susana que estaba ahí de antes, Susana Stop Biogas, que dice, ¿es habitual usar los 3 caminos? No sé si se refería a los de la comisión, porque hace un ratito, si quieres comentarlo, Susana, lo de, estamos explicando un poco que cada caso a lo mejor se adapta mejor a una de las acciones que estamos planteando, ¿no? Quizá los 3 de la comisión. Bueno, es que lo de la iniciativa ciudadana es bastante diferente porque es para iniciar una legislación. La queja sería por un incumplimiento de una legislación que ya está hecha y la consulta es para en el proceso en el que se está empezando a hacer una legislación o en su evaluación. O sea que servirían los instrumentos o las herramientas en casos diferentes. Ruperto, ¿quieres Sí, hacer tu pregunta? a ver, Espera, Roberto, perdona, antes de darte la palabra, donde sí que se podría dar un caso de duplicidad, de utilizar a la vez dos mecanismos, sería ante un determinado incumplimiento del derecho de la Unión Europea, acudir simultáneamente a la Comisión, al Comité de Peticiones y a la Comisión Europea. Lo que pasa es que en el formulario, cuando empiezas a introducir los datos a la Comisión de Peticiones, te van a preguntar si ya has puesto en conocimiento de esa infracción que denuncias a alguna otra institución de la Unión Europea. Entonces, aquí, si dices sí, lo he denunciado a la Comisión y no me han hecho ni puñetero caso, le das más fuerza al Parlamento, porque claro, en este sistema de contrapoderes, a los miembros de la Comisión de Peticiones les mola mucho cantarle las 40 a los Estados miembros, sobre todo si están gobernados por partidos de signos distintos. Pero lo que les mola muchísimo es meterse con la Comisión y llevarse a los representantes de la Comisión a dar explicaciones al Parlamento Europeo. Entonces, en este caso, ¿qué te recomendaría? Pues si tenemos vías de meterlo, o sea, si ya tenemos un acto, una actividad que sea infractora del derecho de la Unión, vamos a la Comisión y, como no te van a hacer caso, pues no te lo van a hacer, en la mayor parte de las ocasiones, por desgracia, te vas a a la Comisión de Peticiones diciendo que además la Comisión hace caso omiso, con lo cual ya tiene la Comisión de Peticiones la posibilidad de hacer desfilar a gobiernos regionales o nacionales y además a miembros de la Comisión Europea a dar explicaciones. Y ahora sí, Roberto, perdóname que te he interrumpido. ver, es la pregunta que te he hecho antes por el chat. Se trata de lo siguiente. Nosotros disponemos de una resolución del Procurador del Común en el cual le insta a la Junta de Castilla y León a activar las mejores técnicas disponibles en una planta de Santas categoría 3, concretamente la 1, la 18, la 19 y la 25, que afectan todas ellas a lo que son las mediciones de los compuestos orgánicos volátiles. Mi pregunta es, ¿tenemos que agotar las instancias españolas? En este caso es la Junta de Castilla y León, el procurador el que insta a la Junta de Castilla y León,
o podemos dirigirnos y elevar una queja a la comisión? A ver, esto es un caso concreto y es complicado por el recorrido que tiene. Es decir, el procurador del común, para que no lo sepáis, es a nivel de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, disculpa, la figura equivalente al defensor del pueblo, ¿vale? Como el Ararteko en el País Vasco y demás, ¿no? Eh, es decir, es un órgano, o sea, es un alto comisionado de las Cortes regionales que no tiene capacidad ejecutiva y por tanto no tiene capacidad para imponer el cumplimiento de, en este caso, sus informes y resoluciones. No es vinculante. Claro, a ver, es feo que la Junta no le haga caso, pero ante el desprecio sistemático, lo único que puede hacer el Procurador de Comunes de llamar a la Junta o a la Dirección General de turno como organismo no colaborador del Procurador del Común y a otra cosa mariposa, ¿no? Entonces, con esa recomendación del procurador de común, con la resolución como tal, tenemos pocas armas. Lo que resulta casi más interesante son los argumentos que consigna. Yo aquí, ¿qué es lo que te diría? Intentaría buscar la vía a nivel interno para, es decir, frente a la Junta de Castilla y León, para obligarle a que se implemente o se obligue, porque entiendo que la planta es de titularidad privada, ¿no? Ni siquiera es pública. Sí, privada. Claro, de que se modifique la autorización ambiental integrada para exigir la aplicación de esas mejores técnicas disponibles. Es decir, aquí o sea, tenemos toda la vía interna por agotar antes de acudir Vale. a las instituciones comunitarias. Lo bueno es que al director general de Sostenibilidad, Infraestructuras y Medio Ambiente se la pela y el consejero, señor Suárez Quiñones, dice que la Junta de Castilla y León está aplicando en este tipo de empresas las mejores MTDs disponibles según la Unión Europea, Sí, cosa que que son es mirar para mentira. otro lado, ¿no? Las mejores técnicas Ya. disponibles. Y lo ha dicho en público, hace justamente hoy 8 días. Mm. Sí, pero Vale, este es un caso de estos, Roberto, en los que no te recomiendo acudir a la vía comunitaria porque no nos van a hacer ni puñetero caso. Nos van a remitir a la vía interna. vale. Aquí Gracias. vamos a darle una vuelta, Vamos ¿vale? a... Manda, si quieres, o sea, si tenéis algo redactado, incluso la resolución, mandándonosla por correo, tanto a Nuria como al correo de jurídico@ecologistasdenación.org, para que podamos orientaros y ver cómo hacer. Sí, disponemos de la resolución. Vale, Vale, pues el si te mío parece, es... pasamos, ¿vale? Mi correo es fácil, es internacional, como lo que pone ahí, internacional@ecologistasdenación.org. Gracias. Jaime, como has dicho tantas cosas de leyes, yo que me pierdo, pero no sé si has explicado lo de la primera esta de que una cosa que podemos hacer también con lo de la comisión es que si vemos que hay algún procedimiento abierto ¿Eso lo has explicado? ¿Me lo he perdido yo? Porque esto es algo que podemos No, he hacer, o dicho eso, sea, que si hay un procedimiento abierto, ¿no? alimentar las quejas, sí. Alimentarla, vale. Es que esto es para lo único que nos puede valer la queja cuando ya hay, por ejemplo, de nitratos, que hay bastante, ya hay un procedimiento abierto contra el Reino de España, pues si tenéis algún caso en vuestro territorio, podéis mandar esa información a la comisión y os vamos a dar en la documentación el enlace donde podéis ver, bueno, lo podéis trastear ahí también y lo encontraréis, porque sí que es público las causas en las que hay abierto algún procedimiento de la Comisión Europea al Reino de España, ¿no? Mm. Espera, que falta una cosa que explicar de las quejas antes de pasar al siguiente mecanismo. Os cuento brevemente, pero muy brevemente, cómo es el procedimiento de infracción, ¿de acuerdo? El procedimiento de infracción lo inicia la Comisión Europea o de oficio, porque por la información que le remita a los Estados miembros o la que le dejen de remitir, o porque a través de los medios de comunicación un día alguien lea el periódico, la Comisión tome conocimiento de una infracción de derecho comunitario en uno de los Estados miembros, uno de los 27, y decida abrir un procedimiento. El primer paso que da es dictar lo que se llama la carta de emplazamiento, que es una carta en la que le pide explicaciones al Estado miembro. Si la respuesta que recibe el Estado miembro no le resulta satisfactorio, el siguiente paso que daría
es el del dictamen motivado. Es decir, los servicios técnicos y jurídicos de la Dirección General competente elaborarían una resolución que tiene ese nombre, dictamen motivado, que nuevamente remitirían al Estado miembro. Y si la respuesta no le parece satisfactoria, ya acordarían demandar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a ese Estado por infracción del derecho comunitario. Esa última decisión, la de demandar a un Estado por infracción del derecho comunitario, la adopta no la Dirección General de turno, es decir, la Dirección General de Medio Ambiente, por ejemplo, ¿no? o la de Clima o Energía, sino que la adopta el Colegio de Comisarios, es decir, todos los comisarios de la Unión Europea. Dicho de otra manera, lo que decida von der Leyen, ¿no? Que para eso es la presidenta de la Comisión Europea. Entonces, se ha inventado la Comisión en estas comunicaciones que os dije de 2016 y 2022 unos procedimientos previos que le han llamado EU Pilot, en los que cuando reciben quejas de la ciudadanía se inicia un procedimiento, una especie de contubernio, de conversación con el Estado miembro para ver si se puede solventar esa infracción que se denuncia, en el caso de que decida darle algún trámite a la comisión, que como os digo, tiene mucha discrecionalidad para archivarla simplemente. Entonces se inicia esa especie de intercambio de comunicaciones, de información con el Estado miembro para decidir si finalmente se va o no a iniciar el procedimiento de infracción que formalmente iniciaría con esta carta de emplazamiento. Además, dentro de toda esa discrecionalidad es que no existe un límite del número de cartas de emplazamiento o dictámenes motivados que por un mismo asunto puede dictar la comisión. Aquí ha sido famoso con por ejemplo, con toda la implantación de la Red Natura 2000, ha habido casos en los que la Comisión Europea en un mismo asunto ha llegado a mandar 3 dictámenes motivados antes de finalmente demandar, por ejemplo, al Reino de España por insuficiente designación de zonas cepa. ¿De acuerdo? Y ahora sí que sería ya pasaríamos a la siguiente diapositiva. A ver, ese procedimiento de revisión interna, ¿vale? Y aquí la denominación, como veis, es ligeramente diferente, pero nos suena todo muy parecido. En realidad es muy diferente al procedimiento de infracción. ¿Por qué? Porque esto es un invento de la Unión Europea a raíz de la ratificación por la Unión Europea del convenio de Aarhus. El convenio de Aarhus es ese tratado que a los juristas nos habréis oído hablar un montón de veces, que es un convenio internacional en el ámbito europeo, no de la Unión Europea, ¿vale? Sino europeo en cuanto a división geográfica de la Unión de Naciones Unidas, relativo a la participación pública, el acceso a la información y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Bien, con la ratificación por parte de la Unión Europea hubo que adoptar instrumentos a nivel comunitario para permitir a la ciudadanía europea aplicar el convenio de Aarhus, es decir, exigir estos derechos participativos ante las instituciones comunitarias y no solo, como hasta ahora, ante los Estados miembros. Bueno, pues el reglamento Aarhus, este que os cito aquí, que es, había tomado una nota y ahora no lo he apuntado, el reglamento Aarhus, vamos, un reglamento de 2012, que también nos mandaremos, permite a la ciudadanía pedir información a los Estados miembros, pero sobre todo el reglamento lo que se centra es poder, por ejemplo, ejercer derechos de acceso a información frente a las instituciones comunitarias, que sea la comisión a quien le puedas pedir la información ambiental. Bueno, pues en el pilar del acceso a la justicia del convenio de Aarhus, aplicado a este reglamento comunitario, lo que permite es que ante denegaciones de información ambiental o infracciones de las normas de procedimiento de participación en la adopción de decisiones internas de las instituciones comunitarias, se pueda demandar a estas instituciones frente al el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero también en el caso de que las instituciones comunitarias vulneren el derecho comunitario. ¿De acuerdo? En esto, el derecho comunitario, en este caso ambiental, que es de lo que estamos hablando del convenio de Aarhus. ¿Qué quiere esto decir? Que se abre un mecanismo de interpelar el cumplimiento del derecho comunitario. El primer paso es presentar a la propia institución lo que se llama solicitud de revisión interna que veis ahí en pantalla.
Es un enlace, con lo cual luego os lo mandaremos para que lo podáis ver. Os pongo un ejemplo que todos tenemos más o menos en mente y es cuando la Comisión Europea, a raíz de la muerte del Pony, de la actual presidenta de la Comisión, decidió a manos de, bueno, a mano, en la boca de un lobo, decidió revisar el estatus de protección del lobo a nivel de toda la Unión Europea, que ha desembocado con que la Unión Europea ha pedido al Convenio de Berna que se rebaje su nivel de protección. Bien, pues esa decisión comunitaria de revisión del régimen de protección del lobo ha sido impugnada mediante una solicitud de revisión interna por varios organismos ambientales, vamos, varias ONGs ambientales, entre otras Client Earth. Ecologistas de Natación nunca hemos presentado una solicitud de revisión interna, pero es un mecanismo que tenemos aquí pendiente de explorar, porque como trabajamos o estamos integrados en organismos, en instituciones a nivel de la Unión Europea, utilizamos estos mecanismos, ¿no? Es decir, colaboramos íntimamente con Client Earth en temas de biodiversidad y aquí ha sido Client Earth quien ha presentado la solicitud de revisión interna. Pues ¿para qué la vamos a presentar nosotros? O a través del European Environmental Bureau, el EBB, ¿no? EEB, perdón. Pues estas instituciones, que son plataformas en las que estamos integradas, presentan muchas solicitudes de revisión interna. Como último paso, además, si la institución comunitaria no da una respuesta satisfactoria, tenemos la posibilidad de demandar ya no al Estado, sino imagínate, a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Insisto, es un mecanismo para interpelar directamente a las instituciones comunitarias, no tanto a los Estados miembros. Nuria, porfa, pasa la diapo. Y aquí llegamos al Tribunal de Justicia. Aquí sí que estaría ya en manos de un abogado, ¿de acuerdo? Estos son procedimientos ya estrictamente judiciales y la propia normativa procesal exige la defensa y representación letrada. El Tribunal de Justicia, como os he dicho, es una institución comunitaria independiente de las anteriores que vela por la recta aplicación de la normativa comunitaria y garantizar una aplicación e interpretación uniforme en todos los Estados miembros. Hay tres formas en las que para que un asunto pueda llegar a manos, a la mesa del Tribunal de Justicia. La cuestión prejudicial consiste en un procedimiento, bueno, como veis está ahí regulado, os digo el artículo, el 267 del Tratado de Funcionamiento, en el que, y entonces cuando en el marco de un procedimiento nacional haya una duda acerca de la aplicación o interpretación del derecho comunitario al asunto que se está tramitando, pues ese órgano nacional puede preguntarle al Tribunal de Justicia acerca de cómo tiene que interpretar el derecho de la Unión. La primera cuestión prejudicial ambiental de España fue un procedimiento que llevamos Ecologistas en Acción. Lo llevé yo y así presumimos un poco. El que fue cuando se hizo la famosa reforma de la M30 sin evaluación de impacto ambiental. Y ahí el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid, que lo tramitaba, planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para verificar que, como le estaba diciendo la demandante, Ecologistas en Acción, el derecho de la Unión exigía que ese proyecto se hubiera sometido a evaluación de impacto ambiental. O más recientemente, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la aplicación de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental a los distintos procedimientos de aprobación de parques eólicos que se están tramitando en Galicia y ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo de cuestión prejudicial, es decir, remitido por uno de los tribunales nacionales. Hay otro supuesto que un asunto ambiental puede llegar al Tribunal de Justicia, que son los recursos en los procedimientos de incumplimiento, que es lo que veíamos antes, es decir, cuando un procedimiento de infracción de derecho comunitario que tramita la Comisión Europea termina de manera insatisfactoria, es decir, la Comisión considera que el Estado miembro no ha cumplido con el derecho comunitario, pues directamente le demanda, que es el caso que ha contado antes Nuria con el incumplimiento sistemático, en este caso del Reino de España, con la Directiva de Nitratos, que finalmente la Comisión ha demandado a España ante el Tribunal de Justicia por incumplimiento de la Directiva de Nitratos.
Y hay un último supuesto que sería, lo he llamado recurso de anulación, el nombre no es del todo correcto, pero para que nos entendamos, que es la vía judicial o la fase judicial de este procedimiento que os he contado antes de revisión interna de decisiones de las instituciones comunitarias al amparo del reglamento ARUS. ¿De acuerdo? Estos serían los tres supuestos en los que podría llevar un caso que nos interese al Tribunal de Justicia. Y ahora pasamos, Nuria. Alberto ha levantado la mano, no sé si hay alguna Ah, vale, pregunta. vale, pues sí. Son Sí, y 10, ¿eh? Tenemos ya que moderar, Jaime. a ver, Vale. Que es que Jaime eh, quiere contarnos todo lo que sabe y va a ser complicado en tan poco tiempo. Pero Es como sacas un tienes que perdón. priorizar. Ruperto. de acuerdo a la presentación anterior y el reglamento ARUS. No sé si conoces, Jaime, que en Castilla y León, en mayo del 2024, aprobaron una ley que es la 4/2024 del 9 de mayo, en la cual todos los estudios de impacto medioambiental pasan a ser simplificados. Esto podría demandarse, denunciarse sin llegar a los tribunales, puesto que ¿qué tipo de estudios de impacto ambiental requieren para las plantas de biometano, hidrógeno y biogás la Unión Europea? Porque aquí realmente tenemos el reglamento de actividades industriales, tenemos una serie de instrucciones, pero hay un borrador de las plantas, pero no hay una legislación clara. El hecho de facilitarle a las empresas estos estudios de impacto ambiental porque acortan en contra del bienestar de los ciudadanos, ¿se podría generar una queja hacia la Unión Europea? No sé si A conocer la priori, ley esa. o sea, Roberto, esta es una respuesta, o sea, una pregunta que a priori no te creas que es fácil de responder. ¿Por qué? Porque, para empezar, el canon de juiciamiento que va a adoptar la Comisión Europea, porque este es un caso de procedimiento de queja, no es un caso de revisión interna de decisiones de las instituciones comunitarias. Es decir, aquí esa ley es una ley autonómica. Bueno, es una ley de Castilla y León, no es una resolución de la Comisión Europea. Con lo cual nos estaríamos yendo al procedimiento de infracción. Entonces, el procedimiento de infracción, el canon de enjuiciamiento que va a adoptar la Comisión Europea es sobre si esta ley autonómica es o no conforme con la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental. Y en segunda instancia también las directivas de biodiversidad. ¿Qué ocurre? La Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental lo que establece son unos mínimos procedimentales que se tienen que cumplir, incluido el trámite de información pública y demás, y hay un anexo con los proyectos que como mínimo tienen que estar sometidos a evaluación de impacto ambiental. A partir de ahí, el cómo los Estados miembros y sus autoridades regionales legislen o apliquen la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, la Comisión Europea ni entra ni sale. Es decir, Ya. hay una libertad digamos, de gestión, porque no es lo mismo un Estado centralista como Francia, como Irlanda, que un Estado cuasi federal como España o un Estado federal como Alemania, ¿no? Es decir, la organización interna no se mete ni siquiera sobre la arquitectura que decida instaurar, la arquitectura burocrática y jurídica que decide instaurar cada Estado miembro para cumplir el derecho de la Unión, siempre y cuando la directiva como tal no se incumpla. Y la directiva, por ejemplo, no distingue entre procedimientos de organización ambiental ordinarios simplificados. ¿De acuerdo? De acuerdo, Eh, gracias. lo que habría que ver es si estamos en una situación de incumplimiento del derecho nacional, pero eso lo tendría que solventar en su caso el Tribunal Constitucional. Que esto estaríamos hablando de una cosa diferente. Yo creo que vas a tener Gracias. que abstenerte de algunos detalles, Jaime, porque si no, no nos va a dar tiempo. No sé Vale. si Sí, a mí ya solo me a queda lo una mejor, diapositiva, de todas maneras, y a lo esa mejor corta, y hasta aquí ya estoy yo. podemos dejar también que algunas preguntas las haga la gente a posteriori, ¿no? Así de Vale, particulares. perfecto. Son y 14, nos quedan Sí, yo, algo. mira, el Tribunal de Cuentas la resuelvo rápido porque es otro de estos mecanismos que todavía no hemos explorado en Ecologistas en Acción, pero nos parecía interesante que conocierais.
un poco tirando del hilo de lo que luego va a contarnos Nuria y también el ejemplo que ya hemos comentado del canal de Roya. Ya sabéis que los grandes proyectos, que suelen ser los que además más repercusiones ambientales van a tener, la mayor parte de las veces se terminan beneficiando de fondos europeos. Bueno, pues el tribunal, la Unión Europea, tiene dentro de todas sus instituciones una específica que es el Tribunal de Cuentas, a similitud de los tribunales de cuentas nacionales, como que tenemos en España, que es bueno, lo que os pongo ahí, ¿no? Es el guardián financiero de la Unión Europea. Dentro de esa actividad está controlar cómo se manejan los fondos de la Unión, ¿de acuerdo? Y la regularidad de las operaciones financieras que tengan como destino o como fuente fondos comunitarios. En el caso de que se pueda existir irregularidades, el Tribunal de Cuentas puede emitir informes e incluso llevar a determinadas instituciones o estados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y tiene abierto un canal de denuncias que es el que veis allí en pantalla y que esperábamos que se viera mejor de lo que finalmente parece que se ve. Pero bueno, esto se corregirá y os lo mandaremos con toda la documentación dentro de unos días en cuanto la pongamos en común Nuria y yo. Y a partir de aquí ya continúa ella y seré yo quien le meta prisa. Bueno, yo soy más rápida. No, la verdad que eso no lo hemos probado todavía, lo del el Tribunal de Cuentas, que también es como que esto, bueno, es un seminario que era interno, ¿no? Para animaros también a que exploréis otras vías. Y es que fue lo que pasó con la Oficina Antifraude Europea, ¿no? Que en una ocasión, pues un grupo de activistas a mí me preguntaron de si podíamos ir a la OLAF y yo, pues no hemos ido. No es lo que solemos hacer, pero ¿por qué no? Y bueno, en teoría bueno, en teoría no, en la práctica, lo que admiten son fraudes con posibles repercusiones negativas para los fondos públicos de la Unión Europea o faltas graves de los miembros o personal de instituciones y organismos de la Unión Europea. En la única ocasión desde que yo estoy en internacional, por lo menos, y no creo que no habíamos puesto ninguna otra, que hemos ido a este organismo fue con compañeras de Cádiz, de la Laguna de la Janda, ¿no? Que sabéis que también han probado multitud de cosas. Y una de las cosas que veíamos ahí es que podría ser, como la Laguna de la Janda es dominio público hidráulico, no es propiedad de nadie y sin embargo estaba siendo cultivada y no solo siendo cultivada, sino además recibiendo fondos de la PAC. Y la empresa que recibe esos fondos además es una de las que más fondos de la PAC recibe de toda España, ¿no? O sea, nos parecía como que bueno, podría haber sustancia y era difícil luego saber cuántos fondos recibe por la finca que sí que es suya y la que no. Pero bueno, enviamos toda la información que teníamos, que era bastante, aunque había datos que son más privados de los que no disponíamos, pero entendíamos que la OLAF tenía capacidad de obtener esa información. Y bueno, lo único es que nos dijeron que fuéramos a la Oficina Antifraude Española. Lo que pasa es que en la Oficina Antifraude Española realmente no nos quisieron hacer mucho caso, ¿eh? Sí que nos dijeron que podríamos tener razón, pero que no se iban a meter en ese caso, ¿no? Así en resumen fue una carta en la que llegaron a decir esto, ¿eh? Fue un poco extraña la carta porque no nos dijeron no nos admitimos esta queja porque no haya visos de que tengáis razón y que sea un fraude, con lo cual yo me he quedado siempre un poco intranquila. Y bueno, en cualquier caso, pues sabemos que pidieron mucha información, tanto de la OLAF como desde la Oficina Antifraude Española a, a la Junta de Andalucía y a otras instituciones y es como todo, bueno, cuanto menos provocamos el que se impacienten y tenemos ahí alguna información cuando nos mandan las cartas de las posibilidades que tenemos para continuar con nuestra lucha, ¿no? Que esto es un poco como eso, para heroínas porque no hay que cansarse nunca. En realidad, bueno, ya estamos llegando casi al final. Y cuando poníamos ahí las opciones de, bueno, nos quitaron lo de las quejas de la Comisión Europea, que era una cosa que antes solíamos hacer con bastante frecuencia,
y poníamos, bueno, pues no te desesperes, ¿no? Si no puedes poner una queja a la comisión porque hay otras opciones. Y esta es una que yo la he puesto aquí porque yo creo que fue bastante rentable. Como siempre, no conseguimos solucionar ninguno de los problemas que tenemos con una sola acción, pero que ayudan. Esta fue tan simple como que cuando la Junta de Andalucía hizo aquella ley para ampliar regadíos en Doñana, todavía, ¿no? A pesar de las malas condiciones de Doñana y de que está prácticamente seco el humedal, pues hubo distintas organizaciones que estuvieron recogiendo firmas. Ecologistas lo hicimos a través de la plataforma Salvemos Doñana, que es donde trabajamos en este sentido. WWF hizo su propia recogida de firmas. Seoverlife también había recogido firmas y una plataforma que se llama WeMove, que es como ABAF, digamos, ¿no? Si no la conocéis, que suele recoger firmas de muchas causas ambientales y son bastante cercanas, pues también había recogido firmas por su lado. Lo que hicimos fue ponernos de acuerdo y pedirle una reunión al comisario de Medio Ambiente para llevarle estas firmas, ¿no? Que era como 260.000 personas que estaban preocupadas y que querían pedir ayuda para que la Junta de Andalucía no llevase a cabo esa propuesta, ¿no? Era mucha gente y nos recibió el comisario, nos dio su compromiso, buenas palabras. Es verdad que no consigues ahí que te firme nada, pero al menos consigues que vaya a la televisión, que sale, esto es del país, fueron varias televisiones, salimos en el telediario y conseguimos dar otra vueltita de tuerca más de mostrar la presión social que había en contra de esa ley andaluza, ¿no? Que bueno, al final, no, desde luego que no fue la única acción, hubo muchísima gente que trabajó por esto, también incluso desde el propio gobierno también estuvieron en contra de ella, ¿no? Pero bueno, pues eso, otra acción más, otra posibilidad, y ya digo que no es tan farragosa como el pasarte años con los tribunales, ¿no? Son herramientas complementarias o a veces no podemos usar una y usamos otra. Hemos terminado.